están en manos de la ultraderecha. Ultra nos llama cuando jamás lo felicita el mismo día que asesina a un español. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. Quieren encarcelar a gente inocente simplemente porque no piensan como usted. ¿Quién va a pagar la fianza? ¿El que presume de controlar la fiscalía o usted mismo? Porque no la vamos a pagar todos los españoles, ¿verdad? Mírenlo. Llegó como adalid de la limpieza y hoy su mujer declara por el 5º delito de corrupción. ¿Ha quedado usted como lo que es? Una difamadora y una embustera. ¿La presidenta va a borrar los insultos del ministro o hay escalas en la preferencia del respeto que usted reclama? Son ustedes lo mismo, ustedes se dedican todos a la difamación y por tanto es normal que se defiendan unos a otros. Lo único que hay es un gobierno preocupado exclusivamente por mantenerse en el poder, con relatos absurdos y con ese victimismo y ese lloriqueo que ustedes se traen cuando aquí las únicas víctimas son los españoles. Y lo son porque tenemos que ver a un ministro de Transportes haciendo bromas con los incendios y diciendo que nos tenemos que acostumbrar al caos. Porque tenemos que ver a un presidente del gobierno que sale en la televisión pública a decir que los jueces hacen política, cuando tenemos a sus íntimos colaboradores imputados, uno de ellos en la cárcel y a su esposa declarando hoy ante el juez. A decir que eso de convocar elecciones le viene mal. Tenemos que ver a un fiscal general del Estado procesado abrir el año judicial y tenemos que oírle a usted decir que eso de reunirse con un prófugo de la justicia forma parte de la normalización de la política, utilizando, por cierto, las mismas palabras que usaron en su momento para meternos a los etarras en las instituciones. Su discurso es el de Vox, sus patrañas son las de Vox, sus calumnias son las de Vox y, por tanto, si ustedes se parecen tanto a Vox, están en manos de la ultraderecha. Gracias. Ultra nos llama cuando jamás lo felicita el mismo día que asesina a un español. Ustedes son de ultratumba, señor Bolaños. Por lo demás, todavía aquí, o ministro de Justicia o difamador de jueces, pero las dos cosas a la vez imposible. Eso sí, no da nombres ni se querella. ¿Qué pasa? ¿Le sobra matonismo y le faltan pruebas? ¿Un lofer, pero solo la puntita? Y ahora díganos, ¿está negociando la reforma de la justicia con un prófugo de la justicia? ¿Piensa trocear el Poder Judicial? ¿Puede usted decidir que quiere encarcelar a gente inocente simplemente porque no piensan como usted? Que no sé muy bien de dónde le viene a usted esa afición. No sé si es de familia, de su familia argentina, de su familia española. Pero tiene la oportunidad de pedir disculpas por las difamaciones y las calumnias que me profirió. Quien difama a los jueces todos los días es el presidente del gobierno y usted desde la televisión pública. Por lo demás, calla, por tanto, otorga. De hecho, si por usted fuera, no quedaría una institución en pie. Veamos, la Fiscalía. En manos de un presunto delincuente que invoca la verdad, dice, mientras destruye pruebas y que ahora pretende ejercer desde el banquillo. Por cierto, ¿quién va a pagar la fianza? ¿El que presume de controlar la Fiscalía o usted mismo? Porque no la vamos a pagar todos los españoles, ¿verdad? Nos va a contestar. Segundo, el Poder Judicial, sometido a ataques implacables, ahora, como he dicho en prime time. ¿Usted no oye a la magistrada Perelló o simplemente la desprecia, como todas las voces libres y discrepantes? Sí. 3, la Generalidad de Cataluña, otra institución mancillada. Su expresidente, un golpista irredento, a medio blanquear. Su actual presidente, un sanchista civilino, degradado al nivel de un Cerdán, correveidile de un caudillo crepuscular. 4, la Corona. Vetan su presencia en Barcelona, sí, en la entrega a los despachos judiciales. Promueven una amnistía que deroga su discurso del 3 de octubre y lo abandonan en Paiporta. Ni una reacción de respeto institucional, señor Bolaños. No solo no han normalizado Cataluña, han convertido a España en una anomalía democrática. Y por último, la presidencia del gobierno, una institución demacrada. Mírenlo, llegó como adalid de la limpieza y hoy su mujer declara por el 5º delito de corrupción. A este paso no será el presidente quien dude si hacerse una foto con el prófugo, será el prófugo el que no quiera hacerse una foto con el presidente. Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y era previsible, porque usted era previsible una... Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Ruego silencio, por favor. El ministro está en el uso de la palabra en este momento. Cuando quiera. Gracias. Una difamadora y una embustera.
Yo les pido un poco de respeto a todos y a todas, por favor. Por favor. Tiene la palabra la señora María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que es la que formula la pregunta. Cuando quiera. Señor ministro, ¿cree usted que lo que hace es bueno para los españoles? ¿Y la presidenta va a borrar los insultos del ministro o hay escalas en la preferencia del respeto que usted reclama? Esa comunión que usted demuestra del Partido Popular y Vox, suya con la señora Bra de Toledo, son ustedes fronterizos, son ustedes lo mismo, ustedes se dedican todos a la difamación y por tanto es normal que se defiendan unos a otros y otros a los unos. Ustedes han vuelto a dejar abandonados a los españoles este verano. Ante una riada o el caos ferroviario diario, lo único que hay es un gobierno preocupado exclusivamente por mantenerse en el poder, con relatos absurdos y con ese victimismo y ese lloriqueo que ustedes se traen cuando aquí las únicas víctimas son los españoles. Y lo son porque tenemos que ver a un ministro de Transportes haciendo bromas con los incendios y diciendo que nos tenemos que acostumbrar al caos. Porque tenemos que ver a un presidente del Gobierno que sale en la televisión pública a decir que los jueces hacen política, cuando tenemos a sus íntimos colaboradores imputados, uno de ellos en la cárcel y a su esposa declarando hoy ante el juez. A decir que eso de convocar elecciones le viene mal. Tenemos que ver a un fiscal general del Estado procesado abrir el año judicial y tenemos que oírle a usted decir que eso de reunirse con un prófugo de la justicia forma parte de la normalización de la política, utilizando, por cierto, las mismas palabras que usaron en su momento para meternos a los etarras en las instituciones. Y con todo esto, usted se atreve a salir, a amenazar a los españoles diciendo que en el año 2027 el dilema será socialdemocracia o barbarie. No han entendido ustedes absolutamente nada. El dilema en 2027, si quiere, Sánchez, será elegir entre una justicia independiente o su corrupción, entre el pan para las familias o la miseria que ustedes han traído, entre servicios públicos de calidad o el caos al que nos quiere acostumbrar su compañero, entre seguridad e identidad o invasión y violencia que ustedes han traído. Y usted en particular trabaja para transformar el Estado de Derecho en un Estado de privilegios al servicio de los suyos, concretamente al del fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo. O lo que es lo mismo, les han procesado a ustedes, porque la Fiscalía ¿de quién depende? Y confían en que, al igual que sucedió con la sentencia de los ERE, su corrupción política les va a salvar la papeleta. Pero la justicia no puede estar politizada y los españoles tienen que volver a ser el centro de las políticas, no los intereses personales de ningún presidente del gobierno de turno. Y de la mano de ellos, de todos esos españoles, vendrá el cambio que necesita España, por mucho que Sánchez no quiera ni oírlos, porque ellos, todos los españoles, saben que con ustedes en la Moncloa la única dicotomía es España o mafia. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.